Alfonsina Storni, periodista, una poeta argentina que no le fue suficiente ser poeta, sino quiso dejar su impronta, sus pensamientos en crónicas semanales en los diarios, como ser El Diario de la Nación, donde ponía su firma como masculino, Tao Lao. Para encontrarnos con Alfonsina Storni, periodista, lo vamos a hacer a través de la doctora Silvia Contín, directora en didáctica en la lengua y la literatura. Este es un mensaje dedicado para vos. Este es un mensaje dedicado para vos. Palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. Aquí fue donde Alfonsina pudo describir certeramente la situación de las mujeres de su época. Criticó la división desigual del trabajo y hasta apuntó comentarios sobre el derecho de voto, la familia y la vida conyugal. Fue entonces que, para conocer esta faceta de Alfonsina, la periodista, estamos junto a la doctora Silvia Contín, directora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, profesora de Lengua y Literatura. Es un gusto tenerte cerca, Silvia, acá junto a nosotros, que nos puedas ayudar a comprender, a visualizar esa otra parte genial que tenía Alfonsina. Era brillante. En principio, Marisa, quiero agradecerte mucho que me hayas convocado, que me hayas hecho partícipe de este homenaje a Alfonsina Storni. Para mí, la verdad, es difícil traer a Alfonsina Storni sin sentir una especie de escalofrío en el cuerpo, ¿no? Creo que la figura de Alfonsina como mujer nos convoca a todas a pensar, a reflexionar y a ver desde qué lugar la podemos recuperar y desde qué lugar la podemos pensar para poder sentir que su adiós puede tener nuevos sentidos en el contexto actual. Así que bueno, en homenaje a estas ideas y a tu maravillosa inquietud y a tu trabajo, voy a hablar de Alfonsina no como poeta, sino como periodista. Porque quizá es una de las facetas menos conocidas, menos exploradas, pero sí muchos investigadores, muchos estudiosos, muchos críticos literarios han ido avanzando en esta línea y me parece que es importante que se sepa. Que se sepa que Alfonsina, digamos, entre el mes de marzo de 1919 y el mes de marzo del 1920, en un país donde las mujeres no votábamos, donde las mujeres no teníamos derecho a escribir, Alfonsina era columnista de la revista La Nota, y allí en la revista La Nota ejercitaba su resistencia, su mirada alternativa, ejercitaba su pedido y su denuncia a la dicotomía genérica, que en ese momento quizá era vista únicamente desde la represión y desde el silencio. Y poco tiempo después, esa mirada de ella en una revista independiente fue cobrando, yo diría, mayor importancia o mayor trascendencia, y durante junio y julio del 1921 y durante un año completo más, Alfonsina fue columnista del diario La Nación. Boceto Femenino salía todos los domingos. Era una lectura dominical, era la columna de Alfonsina. Y bueno, qué maravilloso pensar que ella haya podido seguir diciendo, aunque se haya tenido que esconder bajo el nombre de Tao Lao. Otro de los mundos que pasaba en esos años 20, se expandía el trabajo femenino, ¿no? Tanto en la docencia, en el comercio, la manufactura, telefónicas, confiterías y hasta clubes. Y así que Alfonsina representaría ese mundo femenino de la época de una manera muy especial, pero me gustaría que nos cuentes vos, Silvia. Uno se preguntará, cómo hacía, ¿no? Porque, cómo hablar de todas estas cosas, cómo satirizar, que lo sabía hacer muy bien, el rol de las mujeres de la época, que en general eran mujeres
costureras, mujeres reposteras, mujeres que se dedicaban al maquillaje, cómo satirizar esas vidas, ¿no? Que eran vidas excluidas, sin derecho, vidas no ciudadanas. Bueno, Alfonsina lo hacía usando un seudónimo, que era el seudónimo Tao Lao, que no por casualidad tampoco lo había elegido, sino que Tao Lao aludía a un nombre de origen chino que evocaba la idea del viejo camino, la idea de la sabiduría, la idea de un hombre chino sabio que conocía sobre temas femeninos. Y yo creo que la asunción de esta posición enunciativa era la que le permitía a Alfonsina vivir la diversidad de género desde un lugar de libertad, aunque el mundo no estuviera preparado todavía para oír su mensaje. ¿Cómo definiría Silvia qué eran las mujeres de la época según la mirada de Alfonsina? ¿Y qué estaba mostrando acerca de la identidad de género? Yo creo que pensar Alfonsina requiere pensar una época. Quizás hoy sea un poco más fácil resistir a la idea de la oposición entre lo femenino y lo masculino. Quizás hoy sea un poco más fácil porque existen contextos y estados de derecho que nos permiten a las mujeres comenzar a hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de nuestros modos de habitar la sexualidad. Pero creo que pensarla a ella es en esa época y en ese plan de resistencia significa recuperarla y pensarla como una inmensa loba. Por eso creo que en ese poema en el que ella inicia diciendo yo soy como la loba y desafía el rebaño, creo que en ese poema nos estaba diciendo todo, o casi todo, ¿sí? Y creo que ese poema es el que tenemos que seguir diciendo y diciendo para pensar que aunque la muerte de Alfonsina nos haya golpeado a todas, nos dejó un inmenso mensaje que yo creo que el feminismo de hoy puede recoger y debe recoger y debe pensar, sobre todo para entender lo difícil que fue asumir y sostener esta postura en un mundo absolutamente rígido. También creo que Alfonsina fue una gran defensora de los derechos de las mujeres. No solamente creo que hay que pensarla desde la idea de la sexualidad, de su como mujer, condición que ella de alguna manera en sus columnas denunciaba ya la precariedad del trabajo de estas mujeres que venían, digamos, al país a trabajar sin derechos, que eran explotadas, que ingresaban al mundo del trabajo y no tenían condiciones para afrontar el trabajo dignamente. Y creo que de este modo ella desnudaba a las mujeres que se sentían elogiadas por un hombre en la condición de estar cosificadas. No las denunciaba por agredirlas, sino porque de este modo ella mostraba en sus crónicas la situación de época que el género femenino vivía. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración. Este encuentro con las palabras de Alfonsina Storni nos permitió acercarnos a la compositora e intérprete española Ángeles Rubial, que ha interpretado a un montón de otros poetas, pero también a Alfonsina Storni. Y queremos agradecerle muy especialmente por todos los aportes que ella nos ha brindado. Y les dejo aquí Buenos Aires, el poema de Alfonsina Storni, compuesto y musicalizado por Ángeles Rubial. Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos y pequeña la cabeza.
gigante que está sentado con un río a su derecha, los pies monstruosos movibles y la mirada en pereza. En sus dos ojos mosaicos de colores se refleja las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Bajo sus pies todavía están calientes las huellas de los viejos que eran días de boleadoras y flechas. Por eso cuando los nervios se le ponen en tormenta, siente que los muertos indios se le suben por las piernas. Choca este soplo que sube de los pies a la cabeza con el mosaico europeo que en los grandes ojos lleva. Entonces sus duras manos se crispan, vacilan, tiemblan a igual distancia tendidas de los pies a la cabeza. Sorda esta lucha por dentro, le están restando sus fuerzas, por eso sus ojos miran todavía con pereza. Pero tras ellos velados rasguña la inteligencia y ya se le agranda el cráneo, pujando de adentro afuera, como de mujer encinta. No fíes en la indolencia de este hombre que está sentado con el plata a su derecha. Mira que tiene en la boca una sonrisa traviesa y abarca en 2 golpes de ojo toda la costa de América. Ponle muy cerca el oído, golpeando están sus arterias. Ay, si algún día le crece